Buenos días. ¿Cuánta gente? Qué padre. Esta reunión, como estamos en la Universidad de California, la vamos a hacer bilingüe. Se vale hablar en inglés y se vale hablar en español. Pero y ahora van a ver por qué digo eso. Voy a empezar en inglés porque quiero agradecer primero y antes que nada a todo el equipo que hizo eso posible. Es el maravilloso equipo de UC Mexus. Yo siempre digo que ser el director de UC Mexus es como ser la reina de Inglaterra. Uno reina, pero no gobierna. Y con un poco de suerte pronto voy a ser sucedido por el príncipe Carlos. Yeah, right. Pero quiero, please, the UC Mexus team, I'm going to call you and put you to shame and embarrass you all. The wonderful team that makes this possible. Verónica Sandoval. Susana Hidalgo. And of course, the inimitable Wendy DeBoer. Esas tres personas son las que realmente manejan todo el programa de becas de UC Mexus. ¿Cómo tres personas manejan un programa de ese tamaño? Para mí ha sido un absoluto misterio, pero la verdad no quiero enterarme porque me van a poner a chambear a mí también. Tenemos también un programa de grants muy importante, del cual muchos de ustedes han sido receptores y también les voy a llamar. Marta Ponce, que está afuera. Louis Backman. Louis Backman, thank you so much. Luis lleva las bases de datos de UC Mexus, la que hace que toda la información fluya. Andrea Caus, que anda tomando fotos por ahí. Andrea. Que ahí está Marta Ponce, por favor. Y finalmente el programa de administración de UC Mexus, la persona que ha estado trabajando todo eso con todos ustedes, resolviendo de una manera mágica todos los problemas de transporte, de llegada, de salida, Irene Dodson. Thank you, Irene. Dora Baltasar, la persona de los pesos y centavos, la que hace que los fondos fluyan. Gracias, Dora. David Kropp, que andaba con varias cosas personales. He was with a number of problems. We thought he was not going to be here, but he canceled a lot of personal commitments to be here. Thank you, David, for being here. Gracias. Y finalmente, una persona que para mí es muy importante, muy especial. Déjenme que les haga una confesión. Tengo un colega botánico en Arizona que hace mucho tiempo no me manda ya mensajes ni correos electrónicos porque ha decidido que yo no lo contesto y cuando se los contesto los leí mal. Se los manda a mi queridísima asistente María Lavarri. María, can you own up? María. Y cuando le reclamé al doctor Felger que ya no me escribía, me dice, I don't want to speak with you, I want to speak with the person in charge of reality. Y María es the person in charge of reality. Un aplauso grande para todo el equipo de UC Mexus que son los que han hecho esto posible. Gracias. Y ahora sí, vamos a empezar esto. Le voy a dar la palabra a Dolores Sánchez Soler, que es la directora adjunta de posgrado y becas en el CONACYT. Déjenme nomás, no me animaría a hacer una semblanza de todas las cosas que ha hecho Dolores en educación superior
y en ciencia, en administración de la ciencia y la educación superior. Déjenme nomás decirles que se habla de la calidad de Dolores que viene de la administración anterior, y el director actual de CONACYT, Enrique Cabrero, no se animó a tocarla porque es una dirección que realmente está operando de una manera excelente. Es una dirección muy complicada, muy difícil, con estudiantes por todo el mundo, y realmente nosotros acá en UC Mexus celebramos que Dolores esté en CONACYT, ya lleve tantos años en CONACYT, y hacemos votos para que dure muchos años más, porque es una fiesta y un lujo trabajar con Dolores. Todas las becas de ustedes, los apoyos que ustedes reciben, realmente son gracias al trabajo que hace Dolores y un equipo de gente muy dedicada en el CONACYT, que es esta administración diferente, yo digo, dentro del gobierno federal mexicano, de gente que hace un esfuerzo serio por entender la ciencia, por entender la educación superior y por contribuir a ello. Entonces, Dolores, te paso la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ezequiel, por esta presentación. No tengo tantos años en CONACYT, ¿eh? Sí. Llegué en el 2011. Sí, efectivamente pasé de una administración a la otra. Yo ya tenía mis maletas hechas, pero bueno, me quedé. Y me da mucho gusto porque tenía todavía muchas cosas por hacer que ahora las estamos concretando. Por ejemplo, una nueva plataforma que, bueno, ustedes todos seguramente sufrieron con nuestra plataforma en PeopleSoft. Ahora la estamos ya cambiando, estamos en la nube, ya con algo mucho más amigable. Mi presentación está en inglés, pero yo voy a hablar en español. La traje en inglés porque en honor a que tenemos algunos participantes en esta reunión, especialmente del equipo de UC Mexus, que puede que su español no sea tan fluido. Yo les voy a hablar de dos temas. Uno, ¿qué está pasando en la educación superior? En el sistema de ciencia, tecnología e innovación de México. Creo que esta cosa no me está funcionando. Entonces, y les voy a hablar de su futuro, ¿no? Yo espero que les interese. Como siempre que me reúno con becarios, y lo hago 4 o 5 veces al año en reuniones, algunas más pequeñas que estas, otras más grandes, depende del país en el que estoy. Hacemos una reunión de becarios en Europa con 250, otra en España con 120, en Reino Unido, depende si andan de humor los chicos, es de 200, y si no andan de humor y se pelearon entre ellos, pues es de 20. Sí, son muy chistosos, son peculiares. Se embeben inmediatamente de la cultura británica y entonces dicen, yo a esas cosas ya no voy. Yo quisiera comentarles qué está pasando con la ciencia y la tecnología en México. Evidentemente tenemos un plan, un programa. La planeación nacional se rige por una ley y en esa ley se establece el Plan Nacional de Desarrollo y de ahí se desprenden los programas sectoriales y el plan especial. Los planes especiales tienen una característica. No cualquiera tiene programas especiales, la característica es que son transversales y que impactan o que intervienen en esas actividades varias de las secretarías de Estado. Por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública tiene un plan sectorial, programa sectorial de educación, pero Ciencia y Tecnología tiene un programa especial porque es transversal. Y eso nos permite trabajar no solo con las instituciones de educación superior y centros de investigación, sino también con las distintas secretarías de Estado, que cada una tiene recursos destinados por la Cámara de Diputados en el
en el presupuesto de egresos de la Federación para el tema de ciencia y tecnología. Y tenemos instrumentos muy particulares que son los fondos sectoriales. Bueno, tenemos 5 objetivos. Voy a hablar de algunos de ellos y mostrarles algunos datos de qué es lo que ha estado pasando. Pero todo el trabajo que realiza CONACYT es buscando un camino hacia la sociedad del conocimiento, un camino que nos permita que el conocimiento, la ciencia, la tecnología se traduzcan en beneficios para la sociedad y para nuestro país. La inversión pública en ciencia y tecnología, esto que ven aquí, ya incluye el recorte que ha hecho la Secretaría de Hacienda. Supongo que están bien enterados de que hay problemas económicos en el país, que el precio del barril de petróleo está muy por debajo incluso de lo que fue presupuestado para este año, y eso impactó a todas las secretarías de Estado y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a todos los organismos federales, y nos hicieron algún recorte. Claro, nos fue mucho mejor, debo decirlo, que a cualquiera de las secretarías de Estado. Nuestro recorte en realidad fue muy pequeño. Este es el presupuesto federal en millones de pesos. 87,000 millones ya considera el descuento del recorte anunciado por Hacienda. Y como ven, ha sido consistente la inversión en ciencia y tecnología. Y esto es muy importante porque no traigo las gráficas, pero pensé que en este público yo no necesitaba esas gráficas que muestran la correlación entre inversión en ciencia y tecnología o número de investigadores por cada X número de habitantes con el desarrollo económico. Así que aquí ha sido consistente el incremento a pesar de las dificultades que tenemos este año y que parece que no van a terminar este año. Bueno, las dificultades políticas seguramente terminarán en cuanto pasen las elecciones que tenemos programadas para mediados de este mes. Las cosas van a bajar al nivel más razonable en el que están, digamos, todos los años, pero este es año de elecciones. Pero las dificultades económicas no van a terminar porque no se prevé ni para este año ni para el próximo que el precio del barril de petróleo pueda llegar a los niveles que estaba anteriormente, que tampoco eran niveles sanos, estar por arriba de $100. Eso provoca muchas dificultades a quienes consumen o quienes requieren consumir, en fin. No se ve que se vaya a resolver esto muy pronto, y aunque la economía mexicana ya no está petrolizada, hace 20 años el 40% del PIB era hidrocarburos. Ahora ya no lo es. Sin embargo, el presupuesto federal sí está muy ligado también en un 40% a lo que es el precio del barril de petróleo o a los ingresos petroleros más bien. Voy a ir mezclando algunos de los programas que tienen muchos años en CONACYT, que también lo hacen diferente a cualquier otra Secretaría de Estado. El Sistema Nacional de Investigadores fue creado en 1984. El Programa Nacional de Posgrados de Calidad fue creado en el 91. El Programa de Becas en 1970. Ahí luego buscan ustedes programas en algunas otras dependencias que hayan permanecido tantos años como una política pública que se mantiene y que es consistente. Ahora estamos en 23,315 investigadores en el sistema nacional. Ha habido un incremento 2012 a 2015 del 26% y estamos iniciando la evaluación para ingresos en
2016. De hecho, esta semana se instalaron las comisiones de evaluación de los aspirantes a ingresar al sistema o de los aspirantes a renovar su pertenencia al sistema. ¿Por qué lo traigo? Porque ustedes deben hacer sus planes, jóvenes. Como me escucharon, estamos iniciando la evaluación para ingresos al SNI en 2016. Ustedes tienen que ir viendo las convocatorias del sistema, porque independientemente de que tengan o no una adscripción institucional, pueden participar para obtener el reconocimiento. Y tienen que ver los tiempos. Ustedes, para venir aquí y tener una beca de CONACYT y de la Universidad de California a través de UC Mexus, lo estuvieron planeando. Primero seleccionaron un posgrado, después, y la institución, después pidieron ser admitidos en la institución, enviaron sus documentos, hicieron lo que tenían que hacer, luego pidieron las becas, en fin, hicieron un proceso largo. Bueno, cuando ustedes terminen el doctorado, el proceso también es largo, pero no tienen que dejarlo al final y que luego ay, ya voy a dar el paso y se me movió el escalón porque se me olvidó cuándo había que presentar o no vi la convocatoria. Entonces, hay que planear las cosas. La vida se planea, así que no lo olviden. Piensen desde un año antes, uno, en mantener sus relaciones con sus instituciones de origen, con sus profesores, con los investigadores con los que colaboraron en México. Mantengan estas relaciones y consulten, por supuesto, si quieren seguir una carrera académica, consulten pues una parte de la página electrónica de CONACYT. Estas son las becas. Al cierre de 2014 estábamos en 57,426 becas. Y aquí nada más aparece desde 1991 porque realmente ya está muy atiborrada la gráfica, no nos caben todos los años. Estas son las becas al extranjero. Las becas en CONACYT nacen para el extranjero fundamentalmente, para mandar gente fuera y que se formara y regresara. Bueno, ahora el posgrado mexicano tiene 1,875 programas acreditados por CONACYT, que son programas de calidad, la evaluación es por pares, es muy rigurosa. Y entonces las becas ya cambiaron, porque nuestra prioridad es sostener con la matrícula del posgrado nacional, y las becas al extranjero son un complemento para enriquecer, para diversificar, para tener otras visiones respecto de los distintos temas, disciplinas que ustedes cultivan. Hay al cierre del año casi 6,000 becarios en el extranjero, y la Universidad de California, no por nada UC Mexus ha estado activo durante 35 años, somos socios estratégicos, trabajamos juntos, colaboramos juntos en pos de un mismo objetivo, que es la formación de recursos humanos. La Universidad de California tiene 134 de los 1,393 mexicanos con beca CONACYT que hay en Estados Unidos. Y Estados Unidos y Gran Bretaña se pelean siempre el primer lugar, ¿no? Un año el Reino Unido tiene más, el siguiente año los Estados Unidos. La Universidad de California es by far la que mayor número de estudiantes tiene en los Estados Unidos, by far. Y eso quiere decir que el siguiente escalón está lejos. El esfuerzo de México ha sido reconocido el esfuerzo mexicano en formación de recursos humanos ha sido reconocido en un trabajo publicado en la revista Nature. Solo estamos por debajo de China. Y dirán, bueno, ¿y para qué formamos tanta gente y a dónde se van a ir?
no vamos a tener trabajo, no vamos a poder regresar a México, nos queremos quedar en otro lado porque además México está horrible. Bueno, todo eso será, cada quien lo ve como puede o como quiere, pero ustedes tienen un compromiso ético con su país que ha hecho un gran esfuerzo, porque no solo son mis impuestos o los de sus papás, no, son los impuestos del chofer de un taxi también. O sea, son los impuestos de todos nosotros que permiten que hagamos este esfuerzo en CONACYT para formación de recursos humanos. Aquí está un índice de desarrollo científico que hemos construido en CONACYT que toma en cuenta varios indicadores y aquí ven en dónde tiene más capacidades México. En todos estos lugares, y bueno, en realidad en todo el país, hay centros de investigación del CONACYT muy potentes, de mucha calidad académica, y también hay los institutos y centros de investigación de las universidades federales como la Universidad Nacional o como el Instituto Politécnico Nacional y de las universidades estatales. Se ha fortalecido, esta es la inversión en infraestructura, esto no considera infraestructura científica, esto no considera los laboratorios nacionales y tenemos varios programas para ustedes. El programa de cátedras para jóvenes investigadores, la convocatoria está abierta, se pueden registrar, no pasen los 40 o 43 años, 40 hombres, 43 las mujeres, porque entonces ya no son jóvenes. El año pasado distribuimos 574 cátedras para contratación de académicos que van a hacer investigación fundamentalmente y formación de recursos humanos, que son plazas CONACYT que están en las universidades, en los centros de investigación, en los institutos tecnológicos, aquí están las áreas. Y les quiero decir algo, estuve en el comité presente en la instalación de los comités académicos, de pares, independientes de CONACYT, bueno, ni tan independientes, todos son miembros del Sistema Nacional de Investigadores, en fin, todos son relaciones muy fuertes que tienen con CONACYT. Bueno, en ese comité académico y después cuando pasaron otros 2 filtros de evaluación, estuve presente en todo el proceso. ¿Saben quiénes obtienen las plazas? ¿Quiénes? Los que han hecho una maestría, un doctorado y tienen un postdoctorado. Así que terminando su doctorado, se van al postdoctorado. Y quienes tienen una trayectoria combinada. Rechazamos varios que eran, hay instituciones que tienen un DNA muy fuerte y que es licenciatura, maestría, doctorado y postdoctorado, todo en la misma institución. Eso no funcionó ante los comités de evaluación. Bueno, tenemos otros programas. Este año tenemos ya abierta la convocatoria de cátedras. Tenemos el de postdoctorados nacionales. En 2014 dimos 800. Damos cada año entre 800 y 1000. Eso está en la plataforma de becas, por supuesto. Tenemos un programa de postdoc en energía, pero tendrían que haber hecho su doctorado en México o regresar a México y luego concursar por esos postdoc. Los tiene que presentar una institución su candidatura. Tenemos postdocs al extranjero por convenio, como el que tenemos aquí con UC Mexus. Tenemos un programa de incorporación de maestros y doctores en la industria. No todos deben ir a la academia, no todos van a la academia, de hecho. Y este programa facilita la incorporación hacia el sector productivo. 2012 hicimos el primero, fue un plan piloto, lo hicimos con 30 maestros y doctores. De los 30, 28 siguen en las empresas en las que se incorporaron en un primer momento y otros 2 están en otras empresas, pero no cambiaron dramáticamente de giro, que hoy quiero dedicarme al sector productivo, a la innovación, a la aplicación del conocimiento y hoy me voy a la academia. Eso no ha pasado y ahorita andamos alrededor de 300
el año pasado y este año planeamos llegar a cerca de 500. O sea que hay oportunidades. Tenemos el programa de repatriación y retención, ahí están las convocatorias en la página, y quiero comentarles que la Secretaría de Educación Pública el año pasado otorgó a las universidades autónomas 3,000 plazas y este año tiene 2,980. Y en todas ahora se exige el doctorado. Ahí sí no les puedo garantizar que además del doctorado les exijan el postdoc. Puede ser que logren con el doctorado y después irse a un postdoc en algún otro momento. Y algunas instituciones, aquí puse la UNAM, pero el Politécnico también lo está haciendo. La UNAM tiene un plan de renovación de su profesorado y el año pasado este plan abarcó 500 plazas. El boletín de enlace laboral, yo supongo que lo reciben. ¿Lo reciben? Muy bien. Y déjenme decirles algo más de las cátedras. Cuando le dimos la bienvenida a los 574 catedráticos, me tocó hablar. Y les dije, bueno, yo quisiera que se levantaran todos aquellos que fueron becarios CONACYT. Creo que quedó alguien sentado, el presidium completo se levantó, todos eran ex-becarios CONACYT y no fue criterio de evaluación. Entren a la página del Fondo Sectorial en Energía. Energía es importante y la importancia como el cariño está en la nómina, ¿eh? No se equivoquen. Aquí hay un recurso muy importante que se está invirtiendo. Hay un programa de postdocs muy importante que además tiene recursos para inversión en el laboratorio en la Universidad Mexicana de Origen. Así que consulten estas convocatorias. Quiero decirles que hemos hecho varias evaluaciones del programa de becas de CONACYT, viendo la equidad, el impacto en la ocupación, en la academia y en los sectores sociales y productivos. Aquí hay unos cuantos datos. Este trabajo lo hizo el Centro Redes de Argentina y realmente nos muestra que 57,000 no es un número, son 57,000 vidas. Son personas, son jóvenes como ustedes, cuyas vidas han cambiado por efecto del programa de becas de CONACYT. Y luego, para decirle a Hacienda que vale la pena seguir invirtiendo en las becas, uno de nuestros becarios hizo este trabajo que es la revolvencia o el impacto de una inversión. Y entonces vemos que en 4 años y medio, en 7 o en 9, en promedio en 8 años, se regresa la inversión al país a manera de impuestos por la inversión realizada en las becas. Por supuesto, el doctorado es el más costoso, es el que más tiempo lleva, es donde está la inversión más fuerte, pero fuera del bla, 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 de que sí, es que ciencia, tecnología, educación superior son una inversión, sí es una inversión. O sea, aquí está con numeritos un aspecto de este tipo de inversión. Yo les agradezco mucho su atención, me da gusto estar aquí. Aquí estaré todo el día, cualquiera que quiera platicar conmigo sobre si tiene problemas, no le ha llegado su beca o alguna cosa parecida, lo podemos platicar. Yo espero que no. No se pongan nerviosos ni histéricos en este año, que es muy complicado. Tenemos 5 días para pagarles la beca, 5 días hábiles. Este año es una fatalidad porque el año, cada mes empieza por, no sé qué pasó, empiezan en domingo, empiezan en sábado, total que nosotros recibimos el recurso de la Secretaría de Hacienda el primer día hábil y nos lleva un tiempo hacer la dispersión de la nómina. Y ustedes están acostumbrados a que el primer día, el día 1 de marzo les paguemos. Eso, este año, en muchos meses no va a ser posible.
Abril es peor que todo porque viene la Semana Santa y empieza el 1 de abril. Entonces, cuenten que tenemos 5 días hábiles, hagan sus números. Mayo también es horripilante, ¿eh? O sea, el 1 de mayo es viernes. ¿Por qué no cayó en jueves y así nos dejan trabajar el viernes? Ah, no, cae en viernes. Entonces, este año les pido, por favor, que no se pongan nerviosos. No es que haya recortes, no es que se nos haya olvidado, es que los días hábiles, el calendario, no nos permite hacer milagros. ¿Ok? Gracias por su atención. Muchísimas gracias, Dolores. Sí les quiero hacer una invitación. Aprovechen que está la directora adjunta de becas y posgrado de CONACYT acá. Búsquenla en los breaks, en las comidas, en todo eso, porque realmente yo mismo no doy crédito de que la tenemos un día entero con nosotros. Gracias, Dolores. Tiene una agenda complicadísima y en serio te agradecemos el tiempo que nos estás dando. Cometí una omisión en la presentación. Déjame que les platique una pequeña historia. En el año 2009 y 2010 tuvimos un momento muy difícil en California. Se nos cortó el presupuesto de UC Mexus en 25%. Y como dicen, uno de los grandes oxymorons, estas frases contradictorias, es un temporary cut, ¿no? Siempre que hay un corte, jamás es temporario, ¿no? La idea de un corte temporario es un oxímoron. Entonces, realmente sufrimos muchísimo con el corte presupuestario y tuvimos que reinventarnos en muchísimas cosas. Y una de las que hicimos, que estoy trabajando durísimo para restablecer, fue un programa de investigadores visitantes. UC Mexus tenía hasta el 2008 un programa en el cual financiábamos la visita de investigadores, ya no de postdocs y de estudiantes a la Universidad de California, y lo tuvimos que cortar en dinero. Y un día viene Wendy DeBoer. Are you following my Spanish, Wendy? I am. Sí. Good. Que es una persona muy inquieta y de ratos levemente orate. Y me dice, Ezequiel, vamos a mantener los investigadores visitantes, pero no les vamos a pagar. Y yo le dije, así como se dice en Estados Unidos, digo, yeah, right. Va a haber una cola de gente que va a querer venir acá para que no le demos nada de apoyo, ¿no? Entonces me dice, déjame poner una página web a ver qué pasa. Entonces hicimos un anuncio de que UC Mexus estaba dispuesto a recibir investigadores visitantes de México y que no les íbamos a pagar nada, ¿no? Y curiosamente nos tocó una bola de orates que respondieron y que quisieron venir. Y donde básicamente lo que les ofrecíamos era un cubículo, una computadora, acceso al internet, tiempo de calidad para trabajar en la biblioteca. O sea, si necesitas un espacio para venir a California y trabajar, aquí te ofrecemos todo eso, pero no te podemos dar un apoyo salarial. Consigue todo de tu universidad o del CONACYT o de donde sea. Tuvimos una respuesta increíble de personas que están haciendo cosas maravillosas y que realmente han traído una vida académica a nuestras oficinas, realmente muy, 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 muy importante, y que han revitalizado muchísimo el trabajo de las oficinas, lo cual me muestra una cosa, que muchas veces, a pesar de las adversidades y la falta de dinero, es tener ideas y tener una pasión lo que mantiene un programa funcionando. Y eso es básicamente lo que para mí ha sido una gran experiencia en UC Mexus. Y quiero entonces mencionar nada más los nombres, los voy a decir a los 6 y después les damos un aplauso muy grande. Julie Wesp, please stand up. Bueno, ya te dieron el aplauso. Andrea Cucina, que viene de la Universidad de Yucatán, de la UADY. Vera Tisler, también de la UADY, de Yucatán. Enriqueta Velarde, mi queridísima amiga Enriqueta, que viene de la Universidad Veracruzana. Roberto Lindic Cisneros, del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas de la UNAM, en Morelia. Y Robert Sánchez, de acá de California. ¿Está Robert? Ahí está Robert, que trabaja en filosofía náhuatl, un tema súper fascinante. A todos ellos les agradecemos muchísimo
porque creo que son una muestra de lo que se puede hacer, lo que la pasión de la ciencia puede hacer, muchas veces mucho más allá de la existencia o no de recursos, sino de las ganas de hacer investigación y de explorar el conocimiento. Y ya voy a parar, tenía mil otras cosas, pero estamos ya empezando a correr tarde sobre la agenda. A lo mejor al final, en una sesión de discusión, cuando se acabe la presentación de Toño Lascano, podemos compartir algunas ideas adicionales. Le agradezco muchísimo, entre paréntesis, a Dolores, lleno de ideas su presentación, en serio. Yo me quedé así con mil cosas que quería traer y tratar, y a lo mejor en la parte de discusión o durante la comida, durante los paneles esta tarde, podemos continuar muchas de las preguntas, inquietudes y cosas tan padres que surgieron de la presentación de Dolores. Una de las cosas que surgió de la presentación de Dolores que me puso a pensar y me puso a reflexionar sobre mi barba blanca es la continuidad de la ciencia. Y esto es extremadamente importante. Los programas del CONACYT no son programas de un sexenio, no son programas de una administración, no son modas administrativas, tienen tiempos muy largos, porque la comunidad científica los ha defendido y los ha mantenido. Las becas CONACYT existen desde inicios de los 70s, el SNI desde 1984, yo soy miembro del SNI de su fundación. El año pasado me corrieron, pero ahora voy a volver a entrar. Me corrieron porque me olvidé de hacer el informe anual. No por otra cosa. Ahora estoy volviendo a aplicar, estoy así como primerizo aplicando al SNI a ver cómo me va. La idea de los posgrados de calidad es una idea extremadamente innovadora que surgió desde los tiempos de la administración de Dorotea Barnés en CONACYT. Y desde entonces ha ido creciendo cada vez más, perfeccionándose, y ha resultado realmente importantísima para los posgrados en México. Y eso me lleva a una cosa, esos referentes de largo plazo y las colaboraciones de largo plazo son muy importantes en la ciencia, porque una de las cosas que tenemos en la ciencia es que trascendemos, nuestro trabajo trasciende la coyuntura de administraciones y de políticas de gobierno, es de muchísimo más largo aliento. Y hablando de largo aliento, desde hace muchísimos años tengo el privilegio y el honor de haber conocido y de considerarme amigo de la persona que nos va a dar la conferencia magistral hoy, de Toño Lascano. Estaba por ahí, ya se paró. ¿Por dónde andas, Toño? Ah, aquí estás. Digo, ya se me escapó. Toño, aparte de ser un gran biólogo, un gran investigador científico, es un monstruo del Renacimiento. Es una persona con un conocimiento y una cultura realmente increíble, extraordinaria, que a mí siempre me ha fascinado escuchar las conferencias de Toño, porque a una ciencia rigurosa siempre añade anécdotas y ideas extremadamente interesantes y provocadoras. El año pasado, Toño fue miembro del Colegio Nacional. Entre paréntesis, un aplauso por su aceptación. No es nada fácil entrar al Colegio Nacional. Y fíjense, cuando me lo propuso Wendy, me dijo, ¿por qué no invitamos a Toño, que ha sido recipiente de programas de UC Mexus? Hubo varias cosas que me hicieron clic, pero una de ellas fue que en la reunión de estudiantes anterior, nuestra conferencia magistral la dio otro gran miembro del Colegio Nacional, que fue José Sarucán, que fue quien presentó a Toño esa vez en el Colegio Nacional, que hizo la réplica del discurso de aceptación de Antonio Lascano en el Colegio Nacional. Entonces es la segunda reunión de estudiantes en la cual tenemos el privilegio de tener un investigador del Colegio Nacional visitándonos y dándonos una conferencia. La conferencia de Toño va a ser el origen de la vida entre la incertidumbre y el desconcierto. Y Toño, en serio, yo sé que tu agenda es complicadísima, te agradecemos, no sabes cuánto que estés acá con nosotros el día de hoy, y por favor. Buenos días. Primero que nada le quiero agradecer de veras muy cumplidamente a Exequiel Escurra, siempre le he dicho Exequiel, la invitación para venir aquí, agradecerle a todo su equipo, que es verdaderamente de una generosidad y de una capacidad de ayuda absolutamente deslumbrante, sobre todo para la gente que como yo somos incapaces de resolver problemas prácticos. Es difícil evaluar de veras lo que significa para alguien tan torpe como es mi caso y el de otros que están aquí, el tener gente así.
¿Qué les dije? Por una parte. Por otro lado, yo cuando me invitaron, acepté de inmediato. La vez pasada no pude asistir porque se estaba conmemorando la vida, la obra de una amiga muy querida que quiso mucho a México, de Lynn Margulis, y me era de verdad difícil venir. Pero esta vez, en cuanto me invitaron, acepté y tuve dudas sobre de qué platicarles y decidí que les iba a charlar un poco sobre el trabajo que hice precisamente cuando estuve como uno de los beneficiarios de este programa de UC Mexus en la Universidad de California en San Diego, y aprovechar para contarles cómo dentro del origen de la vida, que es un problema que seguimos ciertamente sin resolver, tenemos historias personales de gente que está exactamente en las mismas condiciones que ustedes, científicos jóvenes, científicos que tuvieron dudas vocacionales, científicos que con una enorme disciplina pudieron enfrentar problemas tan difíciles como el de tratar de reconstruir las condiciones en las que apareció la vida en el planeta hace unos 4.500 millones, hace unos 4.000 millones de años, y hay una serie de lecciones que creo que se pueden derivar de estas historias de vida que siempre le resultan a uno extraordinariamente útiles en más de un sentido. Por otro lado, me conmovió de veras, en el mejor sentido del término, lo que presentó doña Dolores Sánchez Soler. Yo creo que lo que el CONACYT está haciendo es cumplir con su obligación, con la obligación que tiene el Estado mexicano hacia la gente joven, y es una realidad que es una obligación que se cumple cada vez con mayor eficacia. No es un favor el que les hace el país a ustedes, estamos cumpliendo con la obligación que la sociedad y el país tiene. Y cuando uno ve la manera en que se concretan este tipo de acciones, uno se siente muy orgulloso de ser mexicano. Pero la verdad es que México duele, ¿no? En muchos sentidos. Y no quiero decir más, porque siempre que hablo ante gente joven, sobre todo la que están en el extranjero, me conmueve enormemente pensar que son apenas un poco más grandes ustedes que los muchachos que desaparecieron en Ayotzinapa. Y no puede estar de acuerdo. Perdón, yo sé que uno tiene que aprender a controlar sus emociones, pero hay cosas que prefiero no controlar y abiertamente expresarlas. Y espero que no nos corran de aquí por haber dicho eso, pero en fin. Bueno, perdón, nunca he logrado controlarme en una serie de cosas, pero ni remedio. Bueno, la charla se llama Entre la incertidumbre y el desconcierto porque no sabemos bien a bien cómo comenzó la vida, esa es una realidad, y de repente tenemos una serie de resultados que son muy espectaculares y otros que nos vienen a confundir enormemente. Pero déjenme comenzar diciendo que cuando uno habla sobre el origen de la vida, lo primero que le viene a la mente es que estamos hablando de una cuestión evolutiva, y cuando pensamos en evolución inmediatamente pensamos en Charles Darwin. Y una confusión extraordinariamente extendida entre quienes trabajan no solo en la biología, sino en muchas otras disciplinas, es pensar que Darwin representa el punto de partida de una visión evolutiva de la naturaleza, y eso no es cierto. En realidad, cuando uno revisa la historia del siglo XIX, cuando uno revisa la historia de la Ilustración y de la herencia de la Ilustración, uno se da cuenta cómo fueron los astrónomos, Laplace y antes que él Kant, que tenía un poco de astrónomo, un poco de filósofo natural, si lo quieren ver así, los primeros que introducen la idea del tiempo en un sistema natural. Newton nos deja un mecanismo de relojería cósmico absolutamente espléndido, nos deja una serie de ecuaciones que cuentan cómo se va de manera cuantitativa, cómo se empieza a mover el sistema, cómo se mueve el sistema solar. Ecuaciones que son simétricas respecto al tiempo, es decir, me sirven lo mismo para explicar el movimiento actual de los planetas que en el futuro, que en el pasado. Pero la verdad de las cosas es que Newton nunca habla de cómo arranca el sistema solar. Y a Kant se le ocurre primero en términos muy cualitativos y después a Laplace en términos muy cuantitativos explicar la manera en que el sistema solar se origina a partir de una nube de material que se condensa y que da origen al Sol y en torno al Sol a los demás planetas.
Si uno se fija, lo que sigue es, por ejemplo, en 1798, la propuesta de Malthus de que las poblaciones humanas, las sociedades humanas están creciendo mucho más rápidamente que la producción agrícola, que el desarrollo tecnológico. Y aunque Malthus tiene una pésima reputación, sobre todo entre mis amigos muy izquierdosos, la verdad es que Malthus está diciendo que tenemos una evolución de las sociedades y una evolución de la tecnología. Lamarck en 1809 publica su Philosophie zoologique, que es un poco como el acta de bautismo, el acta de nacimiento de Darwin, que nace precisamente ese año, y lo pueden considerar como el último de los transformistas o el primero de los evolucionistas, no importa demasiado. Lyell en 1830 habla de cómo a partir del estudio de la superficie actual del planeta se puede tratar de entender el pasado de la Tierra, y fue un maestro de Darwin. Sadi Carnot y Thomson hablan de cómo en un sistema adiabático, lo que en física llamamos un sistema adiabático, que no está intercambiando materia y energía con el medio ambiente, la entropía siempre aumenta, es decir, estamos diciendo cómo hay cambios en un sistema físico en el tiempo. Spencer en 1857 habla de la evolución de las lenguas. Marx y Engels, que por supuesto mis amigos muy izquierdosos adoran, hablan con un sentido muy teleológico de la evolución de la producción, de los medios de producción y por lo tanto de las sociedades. Renan habla de la evolución de las religiones. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el siglo XIX es absolutamente el tiempo en el que la gente está pensando en la evolución, en los cambios. Y en ese sentido, lo primero que hay que decir es que uno debe ver a Darwin no como el inicio de una visión transformista, cambiante, evolutiva de la naturaleza, sino como la culminación de ese pensamiento evolutivo decimonónico. Ahora, Darwin publica en 1859 su libro del origen de las especies. El libro se vende inmediatamente el mismo día, pero hay que aclarar que se vendió porque lo compró un librero que seguramente era catalán y después lo estuvo revendiendo, de manera que hay un poco de mito al respecto. Y Darwin, en realidad, en el libro nunca toca la cuestión del origen de la vida. Darwin, sin embargo, nos deja un marco de referencia teórico, un marco de referencia evolutivo, en donde lo que él está diciendo es que, en primer término, las especies evolucionan y están representadas en ese pequeño árbol que bajé de la red en una de las páginas de los libros, de los cuadernos, de los libros de notas, de cuadernos de trabajo de Darwin, en donde él dice, bueno, tengo 3 especies hipotéticas a las que están marcadas ahí en líneas gruesas, y si me fijo en su anatomía, en su conducta, en su embriología, en su distribución geográfica, lo que voy a tener, muchísimas gracias. Si me fijo en las características que las hacen parecidas, son las características que comparten, voy a poder deducir que estas 2 especies en realidad provienen de un ancestro común que se separó del ancestro de esta otra especie hipotética que tengo aquí. Y este árbol a mí me gusta mucho, este pequeño dibujo de Darwin me gusta mucho, porque en realidad, si se dan cuenta, lo que Darwin está haciendo es con líneas punteadas estar marcando las relaciones de parentesco, las relaciones genealógicas entre esas 3 especies hipotéticas. Y las líneas punteadas en Occidente siempre las leemos como una posibilidad, como una hipótesis, pero no como un hecho absoluto. Y eso es exactamente lo que hacemos cuando tratamos de entender el origen y la evolución de la vida. Tener presente que toda filogenia, toda reconstrucción del pasado geológico es una hipótesis, y que nuestra hipótesis puede estar completamente errada, pero que la vamos a ir afinando de una manera muy ecléctica, tomando información que viene de muchísimos lados. La otra cosa que me fascina a mí de esta página, y es una historia que muchos de ustedes conocen, es que Darwin, como saben, originalmente fue enviado a estudiar medicina. No le gustó, él venía de una familia de médicos muy distinguidos, fue enviado a estudiar a la Universidad de Edimburgo, que era una universidad donde no había que estar ordenado como sacerdote para dar clases. No pudo con las clases de medicina, no le gustaba levantarse temprano, no le gustaba la comida escocesa, cosa que es fácil de entender, no toleraba el olor y la visión de la sangre, y le tocó estar en una cirugía en una época en la que no había anestesia y tuvo que salir corriendo a vomitarse y a soltarse llorando porque no podía tolerar el dolor que estaba sufriendo una paciente de 8 años.
Como no funcionó como médico, la familia dijo, bueno, a ver si siquiera sirves como pastor, como cura. Lo mandaron a estudiar a Cambridge para Divinities, ¿no? Teología. Hizo un papel muy poco decoroso. La familia estaba absolutamente convencida y la lectura de las cartas de la familia de Darwin sería muy ilustrativa para que sus propias familias las leyeran, en donde le dicen, no sirves para nada, vas a ser la vergüenza de los apellidos, que es el futuro que te espera. Y finalmente Darwin descubre cuál es su verdadera vocación, que es la de ser un naturalista. Se embarca, como todos ustedes saben, en el Beagle gracias a la influencia de un tío materno, y ahí es donde él encuentra cuál es lo que va a ser su destino. Lo que es fascinante de esta página es ver que Darwin nunca pudo ser médico, pero conservó la letra de cirujano hasta el fin de sus días, porque cuando uno quiere leer las notas de Darwin, hay transcripciones que dejan huecos porque no se alcanza a entender qué fue lo que quiso decir, cosa que es absolutamente maravilloso. Ahora, lo que Darwin está diciendo aquí es, si yo quiero asomarme al pasado, pues tengo que usar una serie de datos del presente, y obviamente está diciendo que todos los seres vivos tienen un origen común. Y en los últimos 30, 40 años hemos desarrollado una serie de metodologías cuantitativas, moleculares, que nos permiten hacer árboles universales. Lo que queremos hacer es una especie de representación gráfica, que es finalmente lo que es un árbol evolutivo, en donde estén conectadas las distintas especies, y lo primero que se van a dar cuenta los que no son cercanos a las ciencias de la vida es que aquí no estamos viendo plantas y animales como la separación fundamental, sino que vemos lo que en biología llamamos muy pomposamente dominios celulares o linajes celulares. Las bacterias, que forman una rama de origen monofilético, en donde están lo mismo los microorganismos que fermentaron la leche del yogur que desayunaron, que muchos patógenos, que lo que llamamos la microbiota intestinal, las arqueas, que son células que también carecen de núcleo y que probablemente es un grupo muy antiguo, aunque no tanto como las bacterias, y finalmente los eucariontes, que son todas las células que tienen cuando menos una membrana nuclear y no siempre organelos. Y nosotros podemos, comparando por ejemplo secuencias de DNA, secuencias de factores de transcripción, factores de los genes que permiten la expresión de los genes, etcétera, haciendo una serie de maniobras matemáticas muy sólidas, muy establecidas, pero que siempre estamos mejorando, podemos establecer de una manera visual la relación cuantitativa entre los grandes grupos biológicos. Lo que quisiera yo hacerles notar, que es muy importante cuando uno trabaja en origen de la vida, es que claramente todos los seres vivos actuales provenimos de una población ancestral que llamamos the less common ancestor, que es uno de los problemas que tenemos, cómo reconstruimos las características de esas entidades primitivas. Pero cuando estoy hablando del origen de la vida, estoy hablando de algo que ocurrió varios pisos o varios metros más abajo del piso de esta habitación. Es decir, los seres vivos me van a dar algo de información sobre el origen de la vida misma, pero en modo alguno debe uno pensar que todas las características que ven los organismos los voy a encontrar en el pasado. Only 20 minutes? Ahora, ¿solo 20 minutos? ¿No? ¿Ah, sí? Ah, bien, ok. Bueno, bien. Muchas gracias. Bueno, ahora, el problema es que si retrocedo en el tiempo, me encuentro con un problema muy severo, porque se dan ustedes cuenta que esta línea representa el tiempo en el sistema solar. La Tierra se forma junto con el resto del sistema solar hace unos 4.600 millones de años, el presente está aquí. Sabemos que al principio la Tierra era un planeta muy caliente. Creemos que la superficie se enfría más o menos rápidamente, pero chocaban contra la Tierra cometas, asteroides, meteoritos que estaban elevando la temperatura, y probablemente la Tierra no tiene la suficiente estabilidad en términos geológicos, si lo quieren ver así, hasta hace unos 3.900, 3.800 millones de años, como para que tenga una hidrosfera ya como tal. Si retrocedo del presente hacia el pasado, voy a encontrar que hay una continuidad enorme de los microorganismos.
llega un momento en que ya no veo neandertales, ya no veo plantas con flores, ya no veo dinosaurios, ya no veo trilobites, pero las bacterias o en general los procariontes son organismos que están presentes en el registro fósil desde hace unos 3.400 millones de años a la fecha. Claramente la vida tuvo que haberse originado antes de estos 3.400 millones de años, pero el problema que tenemos es que no hay rocas sedimentarias. Y si no hay rocas sedimentarias, yo no puedo saber cuál era el pH de los océanos, cuál era la temperatura de la Tierra primitiva, cuál era la composición de la atmósfera. Y entonces tengo una interrogante brutal que, como van a ver, va a permanecer a lo largo de toda la charla porque refleja exactamente la situación en la que nos movemos. El primero que se le ocurrió proponer una teoría con posibilidad de ser probada experimentalmente fue Oparin, que en 1924 primero, en 1936 después en ruso, 38 en inglés, publica un libro llamado El origen de la vida, y él propone que en realidad la vida no surge de repente, sino que hay una serie de pasos intermedios que son indispensables para finalmente llegar a bacterias heterótrofas, es decir, ¿cuántos de aquí están alejados de las ciencias de la vida en general? ¿Podrían levantar la mano? Entonces le voy a seguir en esos términos, gracias. Bacterias que tendrían que tomar los alimentos ya preparados, tomar aminoácidos, azúcares, etcétera. Bacterias anaerobias, porque en la Tierra primitiva sabemos que no había oxígeno libre. Y entonces Oparin, y esto es lo maravilloso de este libro, lo que hace es, desdeñando por completo el hecho de que él tiene una formación de bioquímico, se acerca a lo que están diciendo los astrónomos, los planetólogos, los físicos, los químicos, y genera un programa de investigación multidisciplinario. Esta idea de un programa multidisciplinario le va a permitir proponer, viendo lo que dicen los astrónomos, que la Tierra primitiva tenía una atmósfera sin oxígeno, y si yo no tengo oxígeno, entonces voy a tener la acumulación de compuestos orgánicos. Y hay un experimento que es muy fácil de hacer, que todos hemos visto de manera involuntaria. Si yo corto una papa o un plátano en la cocina, la papa o el plátano rápidamente empiezan a ponerse de color café, se empiezan a oscurecer. Es lo que llamamos la reacción de Browning. Pero Browning no porque se esté poniendo de color café, sino porque el químico que la describió se apellidaba Browning precisamente, ¿no? Que es un tino impecable para saltar a la fama. Bueno, lo que está pasando es que efectivamente estamos viendo una reacción de oxidación. Los compuestos orgánicos se oxidan, se desbaratan. Y entonces Oparin dice, bueno, si no había vida, no había fotosíntesis, si no había fotosíntesis no había oxígeno libre, si no hay oxígeno libre la atmósfera va a ser sin oxígeno, va a ser reductora, y esto permite la síntesis y acumulación de compuestos orgánicos. Y luego Oparin dice, bueno, estos compuestos orgánicos se van a acumular en gotitas que va a llamar coacervados. Todos leyeron a Oparin en la secundaria, en el bachillerato, y de la evolución de estos coacervados van a surgir los primeros organismos. Se notarán que en este esquema está ausente la idea de los ácidos nucleicos por una razón muy sencilla. Cuando Oparin publica su libro en 1936, Watson, el de la doble hélice de Watson y Crick, estaba en el 5º año de primaria. Entonces la gente no tenía, lo pueden ver en Google, no estoy inventando nada, se dan ustedes cuenta que no había una idea clara ni de lo que significan los ácidos nucleicos, ni de un modelo molecular de cómo estructurarlo. Bueno, la teoría la hemos cambiado, muchos, y en general decimos que aunque las ideas de Oparin fueron la inspiración para nuestra visión moderna del origen de la vida, en realidad hoy aceptamos que hubo una síntesis y acumulación de compuestos orgánicos por diferentes mecanismos, como la llegada de moléculas a bordo de cometas, de meteoritos, de asteroides, que hubo una etapa muy temprana que llamamos ahora el mundo del RNA, y se llama el mundo del RNA porque a quien lo bautizó así dijo que si había un Disney World, ¿por qué no iba a haber un RNA World? Es tal cual. Y pensamos que en esta fase de un mundo de RNA, eventualmente evolucionaron células con proteínas, con capacidad de sintetizar proteínas y con DNA como material genético. Bueno, ¿cuáles son las pruebas que tenemos de que esto podría ser así? Se dan ustedes cuenta que este esquema lo que está diciendo en la visión antigua o en la visión contemporánea es que necesitamos la síntesis y acumulación de compuestos orgánicos antes de que aparezca la vida, pero ahora en realidad creemos que la vida, que los compuestos orgánicos se formaron antes de que se formara el planeta. Lo que los astrónomos nos dicen es que moléculas muy pequeñas, moléculas diatómicas,
se forman en la superficie de la parte externa de la atmósfera de estrellas, como las gigantes rojas, son arrojadas al medio interestelar. El medio interestelar, aunque tiene una bajísima densidad en promedio, tiene partículas de lo que llamamos polvo interestelar. El polvo básicamente son trocitos de grafito o de hielos. Hay reacciones muy eficientes, lo podemos ver en el laboratorio, lo podemos demostrar matemáticamente, que permiten la síntesis de moléculas más complicadas. Y luego estas nubes, siguiendo el esquema que ya había propuesto Kant, que matematizó Laplace, se pueden condensar y se forma un disco, es un problema simplemente de conservación de momento angular, y de un cuerpo central más masivo se formará el Sol, y de cuerpos más pequeños, planetesimales, se van a ir formando los planetas sin ninguna dificultad. Este es un proceso que vemos hoy en día en la galaxia. Es un proceso que no solamente está teorizado, sino que hay observaciones que demuestran que la formación de planetas es muy abundante en la galaxia y que este es el mecanismo que efectivamente describe en términos generales cómo se llegan a ellos. Tenemos evidencias muy directas, en el caso de la Luna, de estas etapas muy tempranas de colisiones de cuerpos pequeños que se fueron condensando. Esto que están viendo aquí es la Tierra en cuarto menguante. Esta es una superficie, es una foto de la superficie lunar tomada desde un satélite que estaba orbitando la Luna, y pueden ver ustedes la cantidad de cráteres tan enorme que hay. Son cráteres básicamente formados por colisiones. Hay incluso cráteres sobre cráteres, como pueden ver ustedes aquí, y como la Luna es más pequeña que la Tierra, la relación superficie-volumen es mucho mayor, y entonces eso quiere decir que perdió calor más rápidamente. Estamos viendo la superficie de la Luna de hace unos 4.000 millones de años, enfriada, congelada, que me habla de una historia muy intensa de choques contra su superficie. Pero como la Tierra y la Luna están tan cerca, si hubo choques así contra la Luna, tienen que haber habido sobre la Tierra. De hecho, sobre la Tierra tiene que haber habido más colisiones, porque la Tierra es un planeta más masivo y tiene una mayor superficie. Entonces no tenemos ninguna duda de que estos eventos ocurrieron. Y la pregunta que uno se hace es, ¿de dónde salen los cuerpos que chocaron contra la Luna o que chocaron contra la Tierra? Y aquí pueden ver ustedes en este esquema parte de la órbita de Júpiter. Aquí está la posición del Sol, la órbita de Mercurio, la órbita de Venus, la órbita de la Tierra y parte de la órbita de Marte, la zona de los asteroides. Y ven ustedes aquí las órbitas de 4 meteoritos, el meteorito Low-City, el Peekskill, el Pibram y el Lini's-Free, que chocaron contra nuestro planeta cuando la Tierra se encontraba en estos puntos. ¿Cómo podemos calcular estas órbitas? Porque resulta que un matemático muy famoso, se me va el nombre en ese momento, me voy a acordar enseguida, cuando tenía 16 años y estaba dando mucha lata en el salón, le pidió la maestra, a ver, ponte a calcular cómo se determinan las órbitas de los cuerpos que chocan contra la Tierra, y sin ninguna dificultad, él dijo, bueno, me bastan 3 observaciones distintas para poder reconstruir la órbita a los 16 años, lo cual siempre es una indicación de la modestia que debemos ejercer. Pero lo fascinante aquí es que se dan ustedes cuenta, son órbitas elípticas, que en los 4 casos uno de los focos de la elipse está precisamente en la zona de los asteroides, y los asteroides los conocemos muy bien. Este es un fotomontaje de 2 asteroides. Estos 2 son asteroides, y este es Phobos, una de las lunas de Marte, que es un asteroide capturado, y se dan ustedes cuenta que los mismos asteroides tienen evidencias de colisiones. Y lo que creemos que ocurre, y tenemos muchas pruebas de que así es que tenemos los asteroides en órbitas elípticas alrededor del Sol, de repente pueden colisionar y los fragmentos son lanzados en todas direcciones, algunos hacia el interior del sistema solar, chocan con la Tierra y la Tierra los captura, y podemos tener muestras de asteroides en el laboratorio sin ninguna dificultad. En algunos casos vemos a los cometas, a los restos de asteroides, a los meteoritos chocar contra la Tierra. Aquí ven uno en Estados Unidos. Esa es una fotografía que me regaló Dave Dimmer, que no salió aquí la referencia, pero fue por pura casualidad tomada de día, y ven ustedes cómo al atravesar el meteorito la atmósfera se puso incandescente, emitió luz y lo podemos fotografiar sin problema. Y eso fue lo que ocurrió exactamente en 1969 en Australia, en el pueblo de Murchison, que está aquí. A las 10:55 de la mañana,
cuando todos los australianos estaban esperando que abrieran los pubs, que los abren a las 11, estaban haciendo fila, de repente ven caer el meteorito, explota el meteorito en el aire y de inmediato fueron a recoger pedazos del meteorito que quedaron distribuidos más o menos en esta área. Se recogieron cerca de 100 kilogramos de meteorito, la mayor parte está en Estados Unidos, es una historia que los mexicanos conocemos bien, lo que fue una suerte enorme es que el meteorito cayó en 1969, cuando ya teníamos los laboratorios montados para el análisis de las muestras lunares. ¿Cómo se monta un laboratorio para hacer análisis así? Bueno, lo que uno necesita es poner una mayor presión atmosférica en el interior de la instalación, para que en caso de que haya una fractura salga aire y no entren contaminantes hacia el interior. Uno necesita un laboratorio que tenga un drenaje, todo un sistema de plomería que garantice que no haya contaminación de compuestos orgánicos, de metales pesados, etcétera. Y son técnicas analíticas exactamente iguales a las que ustedes emplean cuando van a que les midan el colesterol en la sangre o el azúcar en la orina. Esto habla en realidad de algo muy maravilloso, el poder universal de la química analítica. Entonces lo que hacemos cuando nos llega un pedazo de meteorito como este, uno le escribe a la NASA, le dice quiero hacer un proyecto de esta naturaleza. Si uno tiene la infraestructura y la experiencia, la NASA le da el pedazo de meteorito, hace caravana con sombrero ajeno porque es en realidad de los australianos. Y aquí pueden ver ustedes en el caso del Murchison, en este trocito, cómo el meteorito tiene una especie de costra como si fuera un bolillo quemado. Y eso es exactamente lo que es. Cuando el meteorito atravesó la atmósfera, se calienta la parte externa, se funde la parte externa, pero así como un bolillo quemado uno se puede comer sin problema en migajón, porque es un mal conductor del calor. De la misma manera, el meteorito, como es pétreo, no conduce el calor y entonces puedo analizar lo que está en el interior sin que haya sido alterado por las condiciones externas al llegar a nuestro planeta. Cuando esto se hace, y voy a platicar un poco más de ello un poco más adelante, lo que uno puede descubrir es que en el meteorito hay una enorme cantidad de compuestos orgánicos, la mayoría es una molécula que llamamos genéricamente querógeno, es una especie de chapopote que nos cuesta mucho trabajo analizar, no conocemos bien a bien la estructura, simplemente la detectamos, la reportamos y ya, pero hay una parte de compuestos orgánicos solubles en donde pueden ver ustedes moléculas que hasta para los que no tienen nada que ver con la biología les son familiares. Tenemos ácidos dicarboxílicos, todos los ácidos del ciclo de Krebs, por cierto, para los enterados están presentes, tenemos como 90 aminoácidos distintos, tenemos amidas, hidrocarburos alifáticos, aromáticos, tenemos purinas que son componentes de los ácidos nucleicos. ¿Qué es lo que esto me está diciendo? Pues en realidad me está demostrando que en los meteoritos, que son una especie de fósil químico de los eventos que ocurrieron en el sistema solar hace 4.600 millones de años, tengo moléculas orgánicas que me hablan de una síntesis de compuestos exactamente equivalentes a los que ven los seres vivos que se estaban formando en el sistema solar y muy probablemente en la Tierra primitiva. Ahora, no tengo un pedazo de la Tierra primitiva para analizar, pero tengo los meteoritos como un equivalente bastante adecuado. Como no tengo pedazos de la Tierra primitiva, dependemos de los modelos de los teóricos. Y en 1952, Harold Urey, que estaba en la Universidad de Chicago en ese momento, publicó un artículo donde calculó cómo era la composición química de la atmósfera primitiva. Y entonces él dijo, a ver, su argumento era de una elegancia espectacular. Era un hombre absolutamente deslumbrante, uno de esos estadounidenses de los que tiene toda la razón este país de estar orgulloso, que se había negado a seguir trabajando en el proyecto Manhattan porque se quedó horrorizado de las consecuencias de las explosiones atómicas y se fue a lo más lejos que podía de la investigación bélica, que era precisamente la investigación del cosmos, y fue uno de los primeros en aplicar técnicas químicas a analizar la composición del universo. Y entonces él dice, a ver, ¿cuál es el elemento más abundante en el universo? El hidrógeno. ¿Cuál es el segundo elemento más abundante en el universo? El helio. Pero el helio es un gas noble, no se mezcla con la pelusa. Como no se mezcla con la pelusa, no me interesa químicamente.
¿Cuál es el tercer elemento más abundante? El carbono. Y el carbono con hidrógeno me da metano. El cuarto elemento más abundante es estaría el berilio, pero eso no lo tomamos en cuenta. El nitrógeno, que me da amoníaco, el oxígeno, que me da agua, el azufre, que me da ácido sulfídrico, el olor a huevo podrido, para los que no estén enterados, el dióxido de carbono, que me va a dar metano y agua. Y Urey, que era un profesor absolutamente deslumbrante, que era un investigador extraordinario, presenta sus resultados que publicó en los Proceedings de la National Academy of Sciences en un seminario que dio en el Departamento de Química en la Universidad de Chicago. Déjenme enfatizar este punto porque muestra el valor que tienen las universidades. La Universidad de Chicago tenía como alumnos a Lynn Margulis, teoría de endosimbiosis, a Watson, la doble hélice del DNA, a Carl Sagan, el astrónomo que desarrolla la astronomía planetaria, y a Stanley Miller, que acababa de llegar de la Universidad de California de Berkeley a hacer su doctorado allí. Los profesores eran Harold Urey, era Edward Teller, eran Enrico Fermi de la física cuántica, y de profesor visitante Linus Pauling. Entonces, se dan ustedes cuenta que de noche esa universidad no gastaba luz eléctrica, gastaba con el cerebro de los estudiantes y los alumnos, y los profesores. Era deslumbrante, absolutamente deslumbrante. Urey presenta su modelo y cuando termina la charla, y esta historia me la contaron tanto Stanley Miller como Carl Sagan de manera independiente, alguien del auditorio se levanta y dice: ¿sabes que hay un químico ruso que propone que de este tipo de atmósfera surgió la vida? Urey dijo: no lo sabía, pero sería muy interesante tratar de averiguar. Pasaron unas semanas y en el Inter, Stanley Miller, que iba a hacer su tesis de doctorado con Edward Teller, de repente se queda sin asesor, algo que les puede pasar. Y se queda sin asesor porque Teller se fue a trabajar en la bomba de hidrógeno a Los Álamos. Los que hayan visto el doctor de Strangelove, ¿cómo se llamaba la película en español? El Doctor Insólito, recordarán que hay un científico nazi que anda en silla de ruedas, que es uno de los teóricos y de los promotores de la bomba atómica. Esa es una caricatura de Edward Teller, que era brillante, pero era un nazi, básicamente, ¿no? Era el asesor de Stanley Miller, se va a Los Álamos y Stanley Miller se queda convertido en un estudiante de doctorado sin asesor de doctorado. Y entonces fue a ver a Urey y le dijo: quiero hacer mi tesis de doctorado tratando de simular las condiciones de la Tierra primitiva en el laboratorio. Urey le dijo: pues fíjese que no, porque es un proyecto que no sabemos si va a tener resultado, que es un proyecto riesgoso, porque yo lo que quiero es que el estudiante se doctore en poco tiempo y publique un artículo. Si les suena conocido, es exactamente la misma situación. Y mejor dedíquese a investigar el rubidio en meteoritos. Y Stanley Miller dijo: el rubidio en meteoritos puede ser fascinante, pero yo quiero hacer mi tesis de doctorado en esto. Estuvo muy empeñado en hacerlo. Tuvieron una discusión de caballeros durante un rato, y habiendo conocido a ambos, bien me puedo imaginar el tipo de discusión que hubo, y al final llegaron a un acuerdo. Durante 6 meses Stanley Miller iba a trabajar en la simulación en el laboratorio de las condiciones de la Tierra primitiva, y si no tenía éxito entonces cambiaba al rubidio en meteoritos. Yo tuve la suerte de ser muy amigo de Stanley Miller, de trabajar mucho con él, y una de las cosas que nunca le pregunté es qué tipo de presiones sufrió siendo un joven de 22 años en 1952 en la atmósfera intelectualmente más represiva que había en Estados Unidos durante el macartismo. En 1952 McCarthy ya era una figura con una presencia enorme en la vida política de este país, una de las etapas más tristes que ha tenido Estados Unidos, time of scandals, ¿no? Decía Lillian Hellman, y es una descripción espléndida. Y Stanley Miller entra a trabajar en Origen de la Vida, que tampoco les enloquece la teoría de evolución a un sector grande de la sociedad estadounidense, pero además las influencias intelectuales más importantes que tuvo Stanley fueron el propio Urey, que se había negado a declarar ante la Comisión de Actividades Antinorteamericanas en el Senado, porque decía que eso violaba el espíritu básico de las leyes estadounidenses, Opary, que era un científico soviético, y John D. Bernal, que era un miembro del Partido Comunista Inglés. Entonces yo siempre me he preguntado
¿cuáles fueron las presiones internas que tuvo un muchacho de 22 años para trabajar en un tema así de complicado y con estos dirigentes o estas influencias intelectuales atrás de su obra? Y siempre he lamentado no haberlo hecho. Conozco muy bien cómo reaccionaba él ante este tipo de cosas, pero fue una parte de la historia que se me perdió por completo. En el aspecto científico, técnico, lo que hizo Stanley Miller fue rápidamente diseñar un aparato, que lo ven ustedes aquí en esta fotografía de Stanley a los 23 años, que guardó su mamá, por supuesto. Y aquí ven el aparato, que consistía en dos matraces, un matraz superior, en donde se colocó metano, hidrógeno, amoníaco y vapor de agua que venía de este matraz inferior, se mezclaba con los demás gases y luego con descargas eléctricas como fuente de energía se activaban las moléculas y al cabo de un rato se podía recoger los productos acá abajo sin contaminar el aparato como tal, el dispositivo experimental. Aquí ven el aparato y les muestra cómo han cambiado los tiempos. El aparato, la matraz superior estaba cubierto de asbesto, que nadie en su sano juicio usaría hoy en día, pero también se dan cuenta cómo se sabían vestir los estudiantes de doctorado para entrar al laboratorio, con bata, con corbata, mancuernillas, camisa blanca, etc. Han cambiado los estándares, lamentablemente. Entonces, Stanley empieza con el experimento. Are you nervous because of the time? Thank you. I'm a little bit embarrassed. Stanley arranca con el experimento y lo hace, y varias veces le preguntamos, no solo yo, sino otros amigos, qué había pasado con el experimento original, y dijo, era muy latoso limpiarlo y lo tiré a la basura. Entonces, uno de los grandes experimentos no solo de la química, sino de la ciencia, terminó en el basurero de la Universidad de Chicago, pero Bill Schultz, un gran amigo de Stanley Miller, que está en UCLA, decidió repetir el experimento, y aquí ven ustedes el experimento en tiempo cero. Alcanzan a ver la chispa que está brincando entre los dos electrodos, y 5 horas después ven cómo se ha acumulado compuestos en el interior del experimento, del dispositivo experimental, que podemos analizar sin problemas. Esto fue exactamente lo mismo que observó Stanley Miller, y rápidamente decidió hacer cromatografía de papel, lo que todos han hecho en la secundaria con espinacas molidas con alcohol, ponen una gotita en una servilleta y ven cómo se separan los pigmentos. Stanley Miller hizo exactamente lo mismo, diseñó de hecho varios aparatos. Este es el aparato original, ese es el que les acabo de mostrar. Este es un aparato al que me voy a referir un poco más tarde, lo que él llamó lo que hemos llamado, Jeff Beida y yo, el experimento de volcán, en donde pueden ver una pipetita Pasteur que conecta el vapor, el matraz inferior con el superior, para que saliera el vapor de agua a gran presión, y uno con descarga silenciosa. Voy a hablar de estos dos experimentos en realidad. Bueno, Stanley Miller hace el experimento, hace simplemente cromatografía de papel, y entonces las manchas, al agregar un reactivo en el papel, ven ustedes aquí ácido aspartico, glicina, alfa-alanina, beta-alanina, alfa-aminoenebutírico y un par de aminoácidos más. Le enseñó este cromatograma a Urey. Urey se emocionó mucho y le dijo, hay que mandarlo a Science, escribe el artículo. Y entonces Stanley Miller, y esto es una historia que es muy interesante que los estudiantes y los científicos jóvenes le escuchen, Stanley Miller escribe el manuscrito, como es normal en biología, en química, se pone él como primer autor y a Urey como segundo autor, le lleva el manuscrito a Urey, y Urey lo primero que hace es borrar su propio nombre y le dice, no me pongas a mí de coautor, porque el que tuvo la idea del experimento eres tú, el que diseñó el aparato eres tú, el que hizo el experimento eres tú, el que escribió el artículo eres tú, el que tiene derecho a ganar la fama y la reputación eres tú. Y siempre me he preguntado en estas épocas de SNI, de estímulos, etcétera, ¿cuántos de nosotros tendríamos la fortaleza de ánimo y la generosidad para reaccionar de esa manera? Cuando desafortunadamente, y lamento mucho ponerlo en esos términos, hoy en día nos movemos en una atmósfera de comercio académico y no de búsquedas intelectuales. Bien, Stanley Miller escribe el artículo, lo manda a Science, y todo lo que les voy a contar enseguida
viene del archivo o de los archivos de la Universidad de California en San Diego, que es absolutamente maravillosa, lo dejan a uno ver todo. He tenido en mis manos ahí cartas de Einstein, el original del artículo de Watson y Crick y todo, y lo único que piden a cambio es que uno les dé las gracias en público de la posibilidad de usar sus acervos. Bueno, Stanley manda el artículo, el manuscrito a Science, y recibe el 16 de febrero de 1953, recibe una tarjetita donde le dan las gracias por su comunicación, la producción de aminoácidos bajo posibles condiciones de la Tierra primitiva, y usted va a escuchar de nuevo más adelante. Y se queda Stanley muy tranquilo, como nos hemos quedado todos cuando mandamos un artículo, a ver qué ocurre. Stanley estaba perfectamente satisfecho con lo que se había hecho, y de repente, un domingo, un par de semanas más tarde, compra el New York Times y se encuentra en el New York Times un artículo, el 8 de marzo de 1953, que se dice, viendo hacia atrás 2.000 millones de años. Y el artículo dice, en la Universidad el Ohio State University, en los laboratorios, el Dr. Waldman McNevin y sus asociados están recreando las condiciones de la Tierra primitiva de hace 2.000 millones de años, antes de que hubiera vida en el planeta. Ahora sabemos que la vida es más antigua, pero en fin. Un propósito de esta investigación, explica McNevin, es tratar de responder a la siguiente pregunta científica. ¿La complejidad extrema de los compuestos químicos se desarrolló antes de que apareciera la vida o es una consecuencia de los procesos biológicos? Algunos de los experimentos llevaron a los investigadores a la conclusión de que el calor natural, la luz, la electricidad podían promover la síntesis, reacciones químicas extraordinariamente complicadas antes de que apareciera la vida. Se usó descargas eléctricas artificiales porque hay evidencia que los rayos eran más abundantes y continuos en la Tierra temprana. Se usó una descarga eléctrica de 100.000 voltios a través de una atmósfera que incluía metano, el gas de los pantanos y vapor de agua, y produjo compuestos resinosos demasiado complicados para estudiar. Pero esto lo lee Stanley en el periódico cuando ya su artículo está enviado a Science. Y entonces al día siguiente le manda una carta a Urey, que afortunadamente está preservada allí, en donde le dice, Dear Dr. Urey, el 9 de marzo, le estoy enviando un recorte del periódico, déjenme poner ese primer párrafo, que acabo de ver en la edición del domingo del New York Times. No estoy seguro lo que deba hacerse ahora porque su trabajo es en esencia mi tesis, que es algo que a todos nos ha pasado, a todos. El descubrir que hay alguien que está exactamente trabajando en lo mismo que nosotros y que nos está comiendo el mandado. Entonces, le manda la carta. Urey estaba dando conferencias en alguna otra parte de Estados Unidos. Urey se pone absolutamente furioso y le manda un telegrama a su secretaria, Lucille McCormick, a la que Stanley describía como una especie de coatlicue, o más bien cuando yo le conté lo que era la coatlicue, dijo así era la secretaria de Harold Urey, y en ese telegrama le decía, envíe el artículo de Miller al Journal of the American Chemical Society, que es muy bueno, de inmediato. Y entonces Stanley Miller manda el artículo a Jacques, pensando que ya le comieron el mandado la gente de Science, y recibe una carta cuando retira el artículo de Science, recibe el 11 de marzo, o sea, se dan cuenta la rapidez con la que está ocurriendo todo, recibe una carta del editor en jefe, Meyerhoff, el editor en jefe de Science, donde le dice, estimado señor Miller, a pesar de que su artículo, una producción de aminoácidos, etcétera, nos los envió Harold Urey, fíjense la generosidad de Urey, no quiso ir como coautor y él mismo envía con toda su reputación, suscribe el envío del artículo. Los eventos de estos últimos días me hacen dirigirme a usted para consultarlo al respecto. El doctor Urey nos envió su artículo el 10 de febrero, llegó a la oficina editorial el 14 de febrero y el 16 de febrero se le envió a un referee, a un reviewer para conocer su opinión. Y ahora no sé qué hacer. Y entonces cuando Stanley Miller recibe esta carta en donde le dicen, si su artículo regresa con nosotros, le prometo que aparecerá como el artículo principal en la revista Science. Y entonces
Stanley Miller les tiene que enviar, lo consulta con Urey le dice, bueno, siempre sí envíalo otra vez a Science, y entonces Science, el editor de JACS, del Journal of the American Chemical Society, recibió un telegrama de Stanley donde dice, por favor regrese el manuscrito que se le envió el 13 de marzo por el doctor Urey, una producción. Se cometió un error al enviárselo a ustedes, lamento las dificultades. Stanley también, cuando le conté que los mexicanos decimos la expresión de aquí está su menso, la entendió perfectamente bien, ¿no? En fin. Y el artículo finalmente se publica en mayo, el 5 de mayo, el día de la batalla de Puebla, de 1953. Bien, hace unos años, con la generosidad del programa UC Mexus, vine a hacer una estancia a San Diego. Y bueno, les tengo que contar antes de eso, claro. Se publica el artículo y entonces ocurre un fenómeno muy interesante. Stanley Miller siempre fue extraordinariamente tímido. Tenía una timidez que era verdaderamente abrumadora. No podía contender con la fama pública, el interés de la gente en hablar con él. Era muy complicado. Un muchacho de 23 años que acaba de publicar un artículo, que salta de inmediato a todos los periódicos, a las revistas científicas, de repente ve esta atención que se concentra sobre él y dice, bueno, a lo mejor no sirvo para químico, entonces me voy a dedicar a la pintura. Y empezó a tomar clases de pintura con su prima, produjo un solo cuadro, que es que créanme, es mejor la reproducción que el original. El original lo tiene su viuda, bueno, su compañera, y cuando le enseñó el cuadro a la prima, ella le dijo, Stanley, yo creo que mejor te regresas a la química. Pero les cuento esta historia porque es perfectamente legítimo tener dudas vocacionales. Es perfectamente legítimo en cualquier momento de la carrera científica muy avanzada o que comienza de una persona, preguntarse si de verdad eso es lo que uno quiere hacer. Si en lugar de estar haciendo genómica, no será mejor ser un chef. Y yo creo que esas cosas ocurren, son dudas que todos tenemos, y los que digan que no las han padecido les están mintiendo. Pero este ejemplo es muy directo, yo lo viví muy de cerca con Stanley Miller, y entonces dijo Stanley, bueno, ya me quedo como químico, pues está bien. Stanley fue profesor hasta su muerte de UC San Diego, en UCSD, en La Joya. Éramos muy amigos, y en una ocasión que estaba yo haciendo con el patrocinio precisamente de UC Mexus, haciendo un sabático allí, una estancia allí, Stanley llega una mañana muy contento y me enseña un fax que le acababa de enviar el Museo de Historia Natural de Londres, de South Kensington, en donde le ofrecían una fortuna, 7,000 libras esterlinas, por una muestra del experimento original. Entonces, cuando Stanley me cuenta la historia, me enseña el fax, muy orgulloso, le dije, y desde luego que no tienes muestras del experimento original. Y me dijo, desde luego que sí. Entonces, fuimos a su oficina, trepó, y esto también es una experiencia que todos tenemos, por una cantidad de sedimentos de tesis, fotocopias, sobre tiro, cuadernos de notas, bajó una caja de arriba del escritorio. En la caja había una serie de cajitas como estas que están viendo aquí, que eran muestras de todos los experimentos que hizo a lo largo de 50 años. Y cada uno de estos experimentos, cada muestra estaba indicado cuántas veces había corrido el experimento, qué composición había usado, y la página de sus cuadernos de notas perfectamente conservados. Otra lección que todos debemos atender. Y sacó de esas cajitas una muestra del experimento original. Estos son lo que ven aquí de color rojito, liofilizados en silicatos, son los compuestos que sintetizó Stanley en 1952, los del artículo de 1953. A mí me emocionó mucho y le dije, Stanley, ¿me dejas tenerlo en las manos? Me dijo, sí, por supuesto. ¿Me dejas hacer una fotografía? Por supuesto. Y le dije, ¿y lo vas a vender? Me dijo, no. Le dije, Stanley, esto tiene que ir a parar en muy buenas manos. Y me dijo, va a quedar en buenas manos. Y me lo regaló. Entonces yo me emocioné mucho. Cuando mis alumnos de Origen de la Vida en la Facultad de Ciencias se portan bien, se los llevo para que se persinen con él. Es tener como los manuscritos, se dan ustedes cuenta, como tener los manuscritos de Albert Einstein, como tener
textos de Einstein. Es uno de los experimentos clásicos en la ciencia, no solo en Origen de la Vida. Y entonces con mi tubito me lo eché en el saco y como estaba yendo y viniendo a México todo el tiempo, me llevé mi tubito, lo dejé en México, regresé y seguí trabajando. Y me olvidé prácticamente del asunto. Andando el tiempo, nos invitaron a Jeff Veida, que fue el segundo estudiante de doctorado de Stanley Miller y que se quedó con el laboratorio porque Stanley desafortunadamente sufrió una sucesión de embolias. Se quedó con el laboratorio de Stanley Miller con todo el material y nos invitaron a Jeff y a mí a dar unas conferencias en Austin. Y la noche anterior, como todos lo hacemos, nos pusimos a comparar las imágenes de las conferencias que Jeff y yo íbamos a dar. Y cuando le enseñé esta imagen a Jeff Veida, él se sorprendió porque no la había visto jamás y no conocía de la existencia de todos esos tubitos. Y entonces me dijo, bueno, ¿y cómo le hacemos para analizar estas muestras con las técnicas actuales que son infinitamente más refinadas? Y entonces dijo, bueno, te mando un poco de las muestras desde México. Pero entonces me topé con un problema. Se pueden ustedes imaginar a un mexicano tratando de entrar con un polvito blanco en el saco a través de la frontera estadounidense. Le estuvimos dando vueltas mucho y me acordé de una película literal, de una película de espías inglesas que había visto, en donde compran un libro, le hacen un agujerito al libro, ponen allí las sustancias y le envían. Hicimos exactamente lo mismo, se los envié por Federal Express, y cuando ya la muestra estaba en California, ya estaba aquí en San Diego, ya volé yo y nos pusimos a hacer el análisis. Esta misma historia la acabo de contar hace un mes en Georgia Tech, en una conferencia que me invitó el consulado mexicano, con la idea de promover la idea de que no solo sabemos hacer burritos, sino también somos científicos. Y estaba allí el encargado de vigilar las de la aduana estadounidense, pero le hizo gracia. Entonces, ya estando en el laboratorio de Jeff, inmediatamente tomamos parte de la muestra, me quedé con la mayor parte de la muestra en México, e hicimos una hidrólisis, lo pusimos en agua a ver qué salía. Y cada piquito que ven ustedes aquí es de un aminoácido. Ven un pico de la glicina, ven la betalanina, que es un aminoácido no muy frecuente en los seres vivos, y aquí están la L y la D-serina y la D y la L-alanina. Los aminoácidos que tenemos los seres vivos son de la forma L, o sea, es una molécula asimétrica con respecto a un eje espacial. Y los aminoácidos, cuando se sintetizan en el laboratorio, como en este caso, están en mezclas racémicas, está la misma proporción de la forma L que de la forma D. Aquí nos dimos cuenta que tanto en la hidrólisis normal como en la hidrólisis ácida nos aparecían mezclas racémicas, lo cual quería decir que habían sido poco contaminadas. Y entonces decidimos analizar todas las muestras con muchísimo cuidado. Y entre lo que nos encontramos, que nos entusiasmó mucho, fue que donde Stanley Miller había reportado 5 aminoácidos, en realidad nosotros nos encontramos con 13 aminoácidos distintos. Eso no quiere decir que Stanley se hubiera equivocado, sino que ahora tenemos métodos analíticos mucho más refinados. Pero nos pusimos a analizar otra muestra de lo que he llamado el experimento volcánico, que Stanley nunca publicó, y nos dimos cuenta que, como ven ustedes, había más picos y el área bajo la superficie corresponde a la cantidad del compuesto que se forma. Había más picos y en más abundancia. Y entonces nos preguntamos por qué Stanley Miller nunca había publicado los resultados de este experimento. Y leyendo sus notas de laboratorio, que él siempre fue muy meticuloso, como ya vieron, en mantenerlas, nos dimos cuenta que sus amigos le habían dicho que estaba loco, que nunca había descargas eléctricas cuando había erupciones volcánicas. Pero cuando estábamos discutiendo esto, yo me acordé de algo que todos los mexicanos sabemos, la historia de Diego de Ordaz, que entra al Valle de México junto con Hernán Cortés, se le sacaba la pólvora y entonces Diego de Ordaz sube al Popocatépetl para recoger azufre, para preparar más pólvora, y él cuenta, y esto lo relata Hernán Cortés en las cartas de relación, cuenta que subió al Popocatépetl cuando no había erupción y cuando no había rayos y centellas, sin tener que haberse encomendado a Santa Bárbara, me acuerdo muy bien de eso.
Entonces, eso quiere decir que había rayos y centellas cuando había erupciones. Pero luego nos pusimos a buscar en las referencias clásicas y me acordé de la película de Los últimos días de Pompeya, que todos ustedes habrán visto, en donde hay unos volcanes de papier maché que hacen erupción, hay unas columnas de cartón que apachurran a los pompeyanos, es una maravilla. Y nos fuimos a leer el original, y el original de esa descripción está en Plinio el Joven, en el año 79, que estaba en una galera viendo en la bahía de Nápoles cómo estaba haciendo erupción el Vesubio. Y miren lo que cuenta, que es absolutamente, es deslumbrante la descripción. Dice, una nube oscura y aterradora que estaba rota con descargas de zigzag rápidas, mostró detrás de ella distintas flamas y fuego. Se podían oír, la descripción es asombrosa, se podían oír los gritos de las mujeres, los lloridos de los niños y los llamados de los hombres. Algunos buscaban a sus hijos, otros a sus padres, otros a sus esposos, y buscaban reconocerse a uno a otro en las voces que replicaban, que contestaban, algunos lamentando su propia fortuna, otra la de su familia, algunos deseando morir del mismo temor, con el mismo temor de morir, otros levantando sus manos hacia los dioses, pero la mayor parte convencido de que ahora ya no había dioses y que la noche final y sin fin en que hemos escuchado había caído sobre el mundo. Es una descripción deslumbrante de alguien que lo atestiguó, lo escribió, de la erupción del Vesubio. Como Plinio el Joven tenía mucha curiosidad intelectual, era lo que llamaríamos un naturalista, al día siguiente bajó de la galera con su esclavo, mandó al esclavo a que recogiera muestras, el estudiante doctoral, básicamente, ¿sí? No regresó, lo siguió y fue lo último que volvimos a saber de Plinio el Joven, que seguramente ya se murió. Entonces se dan ustedes cuenta que la descripción de esa, que es absolutamente sorprendente, coincide con lo que dice Diego de Ordaz. Y en eso estábamos discutiendo qué hacíamos con el artículo, cuando de repente de un colega chileno nos llega una fotografía de una erupción del 3 de mayo del 2008 del Chaitén, en donde ven ustedes el volcán haciendo erupción y ven las descargas eléctricas. Incidentalmente, me decía Servando de la Cruz, el geofísico de la UNAM, que hasta la fecha no se sabe bien a bien cuál es el mecanismo que produce estas descargas tan intensas durante las erupciones volcánicas. Pero ven ustedes aquí una demostración clarísima de que coexisten, se dan al mismo tiempo. Y esto es exactamente lo que Stanley Miller quiso simular. Puso aquí descargas eléctricas, una atmósfera reductora, el vapor de agua. El vapor es el gas más abundante en toda erupción volcánica, que salía aquí como una especie de aerosol. Y cuando hicimos el análisis usando ya, bueno, otra vez miren, los cuadernos de trabajo de Stanley, que son maravillosos. Aquí ven, por ejemplo, su descripción de cómo hacer más chiquito el hoyito por donde debe subir el vapor para que la presión sea mayor. Cuando hicimos el análisis, pues sí nos encontramos con todos estos aminoácidos, y cuando hicimos un análisis todavía más refinado, lo que nos dimos cuenta es que había una enorme cantidad de aminoácidos, había algunos que nunca se habían detectado, los que están aquí subrayados, y encontramos aminas, que es una molécula, un tipo de moléculas que se volatiliza muy fácilmente. Estamos seguros que hay más aminas que las que detectamos, porque cuando entrábamos al laboratorio estábamos analizando, las olíamos, lo cual quiere decir que se estaban perdiendo muy rápidamente. Y eso es una situación normal cuando se trabaja en el laboratorio, ¿no? Pero encontramos una enorme cantidad de moléculas. Dijimos, vamos a enviar el artículo. Yo acababa de enviar una carta a Science, y Jeff Beda dijo, vamos a enviarlo a Science. Dije, no, porque ya tenemos la carta, que seguro que me van a aceptar, y estos van a decir que no. Mi carta la rechazaron y el artículo no lo aceptaron, lo cual francamente nos dio mucho gusto, pero les muestra the vagaries of publication, ¿no? Pero en fin, bueno. Ahora, ¿cómo sabemos que es un buen modelo de la Tierra primitiva? Bueno, ya les comenté que nuestra referencia siempre son los meteoritos que tienen la edad del sistema solar. No se olviden otra vez que el Murchison tiene 4.6 por 10 a la 9 años, y como hemos seguido trabajando con esto, con Eric Parker, Jim Cliffs, Jeff Beda, yo mismo, aquí lo que hicimos fue detectar, cuantificar los aminoácidos alifáticos que encontramos en el meteorito Murchison. Aquí ven las abundancias relativas, y cuando comparamos con nuestro experimento, ven ustedes, aquí se corrieron
las barras, perdón. Pero ven ustedes el ácido aspartico del meteorito y ven la muestra que nosotros obtuvimos, ven para el glutámico el meteorito, ven el glutámico que sintetizamos y se dan cuenta que hay una correlación absolutamente espléndida. Nuestro modelo experimental es un buen modelo de la química del sistema solar primitivo, como lo muestran los meteoritos, y por lo tanto es una buena química, es un buen modelo de lo que pudo haber pasado en la Tierra primitiva. Bien, hay algo que quisiera muy rápidamente, ya para terminar y para no aterrar a la gente. Perfecto. ¿Qué señalar algo? Miren, el experimento se hace en 1953 y en 1953 también se publica un artículo deslumbrante, que es el artículo de la doble hélice, el modelo de la doble hélice de Watson y Crick. Y en realidad este experimento, este modelo señala un momento muy particular en las ciencias de la vida, señala el proceso de molecularización de la biología. A partir de ese momento hubo un cambio en las estructuras de poder, en la manera en que analizamos la ciencia, y en primer lugar los físicos fueron desplazados de golpe y porrazo del papel central que hasta ese momento habían tenido y que incidentalmente fue lo que llevó a cuantificar la ciencia en puntos, en el Science Citation Index, etc. En segundo lugar, en biología ocurrió una serie de situaciones muy complicadas. Los bioquímicos se vieron desplazados por los biólogos moleculares. En Inglaterra fue maravilloso porque se agarraron a golpes, así, a golpes de físicos, no metafóricos. Fue absolutamente maravilloso. Pero también empezó a darse lo que todos hemos sufrido en el caso de la biología. Los naturalistas empezaron a ser desplazados por los moleculares. Don Ramón Margalef, que es fue uno de los grandes ecólogos del siglo pasado, decía que en ese momento los biólogos se dividieron en biólogos de bata y biólogos de bota. Y los biólogos de botas empezaron a tener menos consideración en el SNI, en los grants que recibían, etcétera, porque se pensó que era una ciencia más pedestre, menos refinada. La realidad es que ahora estamos llegando a una situación de equilibrio, pero esto fue algo que afectó muy seriamente a la biología y en particular afectó al origen de la vida, porque evidentemente cualquier intento de ver la química prebiótica se tenía que hacer en el contexto de la naciente biología molecular. Y eso es lo que vuelve tan maravilloso lo que hace en 1960 Joan Oro, que demuestra que a partir del ácido cianhídrico uno puede tener un dímero, un trímero, un tetrámero. El tetrámero reacciona con formamidina, se me forma el grupo imidazol y con más formamidina se me forma la adenina. Y luego en el Salk Institute, donde estaba Leslie Orgel, toman este intermediario, el tetrámero, que es el diaminomalonitrilo, en solución, sacan la solución en el patio que diseñó un arquitecto mexicano, por cierto, sacan la solución en un tubito de ensayo, la solución acuosa, al sol, y solita la molécula se reacomoda, sufre un proceso de fotoisomerización y solita me forma la adenina sin ninguna dificultad. Pero la adenina es un componente de los ácidos nucleicos y de hecho el experimento fue tan notable, es un experimento tan bello, tan excepcional, que España decidió honrar a Joan Oro por su síntesis de la adenina a partir del ácido cianhídrico con un sello postal, con un timbre. Y hace unos años, cuando Joan ya se había jubilado, estaba de regreso en Barcelona, suena el teléfono y su esposa Antonieta recibe una llamada que le dice: soy el conde Godó, te hablo para avisarte que su majestad Juan Carlos I ha decidido nombrar a Joan el marqués de Oro en reconocimiento a este trabajo. Y la respuesta de Antonieta, después de haberse quedado un rato callada, fue: bueno, ya Toño Lascano, déjame de estar bromeando, ¿no? Lo cual representa el epítome de mi carrera, porque no cualquiera es confundido con el rey de España, ¿no? Pero se dieron cuenta que efectivamente era el conde de Godó y efectivamente a Joan lo nombraron marqués de Oro, con lo cual Joan pasó a ser el marqués de Oro. Y como todos lo saben, todos los que han leído por casualidad la revista Hola, por casualidad en el dentista, con el peluquero, en las oficinas del CONACYT, por casualidad, cuando uno tiene, en las salas de espera siempre está, cuando uno tiene un título nobiliario, tiene derecho a un escudo nobiliario. Y como Joan era el primer marqués de Oro, tuvo el derecho a
diseñar su propio escudo nobiliario. Y así lo hizo, y entonces este es el escudo. La corona de marqués. En esta banda, Joan, en un arranque de modestia, se representó con un sol y a sus hijos con 4 estrellas. Aquí puso el Montsec en el campo izquierdo, que es un cerro que les llama mucho la atención a los catalanes, nunca he sabido por qué, pero del lado derecho puso la fórmula estructural de la adenina. Es el único escudo nobiliario con una fórmula estructural. Y se los muestro porque miren, aquí ven 1, 2, 3, 4, 5 hidrógenos, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5 nitrógenos. 5 hidrógenos, 5 carbonos, 5 nitrógenos. La adenina, a pesar del papel central que juega en la bioenergética, en los ácidos nucleicos, en realidad no es más que un pentámero del ácido cianhídrico. Ya para terminar, déjenme nada más decir que todos sabemos que la adenina se aparea con el uracilo. Esto es lo que permite, es la base molecular de la replicación de los ácidos nucleicos y por lo tanto de reproducción de todas las entidades biológicas. No voy a entrar en detalles de cómo toda la historia sucesiva del descubrimiento de la importancia del RNA, pero déjenme nada más decirles que cuando yo comencé a trabajar en Origen de la Vida, el debate era qué había venido primero, si el DNA o las proteínas. Para mis amigos más derechosos, el DNA había venido primero. Y las metáforas son lamentables, pero todos ustedes las conocen. El DNA es el gerente de la célula, es el general que ordena a las demás moléculas de lo que hay que hacer, es la molécula donde está codificada el futuro de todo ser vivo. Ese reduccionismo biológico es aterrador, pero existe. Mis amigos más izquierdosos preferían la idea de que primero habían venido las proteínas porque siempre decían Engels en la dialéctica de la naturaleza habla de los albuminoides, sin tomar en cuenta que Engels en realidad se había fusilado eso de Haeckel y que era una idea muy extendida en el siglo XIX. El debate fue extraordinariamente intenso, fue un debate brutal que salió de los límites de laboratorios, de bibliotecas, de salas de conferencias, pero en realidad hoy estamos muy convencidos de que primero vino el RNA, porque es una molécula que, como todos ustedes saben, déjenme muy rápidamente, puede almacenar información genética y catalizar reacciones químicas. Sorprendentemente, ha habido una resistencia brutal en las instituciones educativas mexicanas a enseñar más RNA de lo que debiéramos cuando es en este momento una molécula central. Y para que vean que es falso esto de que hay ciencia básica y ciencia aplicada, sino como bien dice Ruy Pérez Tamayo, hay buena ciencia o hay mala ciencia, déjenme señalarles que cualquier cosa que nosotros aprendamos sobre las moléculas de RNA nos va a servir para entender algo que es un problema de salud cada vez más evidente, que es el resurgimiento de una serie de patógenos y lo que llamamos ahora enfermedades emergentes. Si ustedes revisan las enfermedades emergentes, el SIDA, la influenza, el ébola, la fiebre del este del Nilo, todas ellas tienen como patógenos virus cuyo material genético es precisamente el RNA. Y ahora estamos muy empeñados, junto con Samuel Ponce de León de la Facultad de Medicina y mi grupo, en tratar de promover el estudio del RNA, porque se dan cuenta que aquí se borra la frontera entre lo aplicado y lo básico. Entendiendo algo del origen de la vida, comprenderé mejor un problema de salud que cada vez es mucho más intenso. Bueno, ya para terminar, simplemente decir que cuál es la situación actual. Tenemos, usando técnicas moleculares, una serie de mecanismos para reconstruir la historia temprana de la Tierra. Podemos apelar a los análisis de meteoritos, a las simulaciones de laboratorio para entender cómo se formó la sopa primitiva. No sabemos cómo ir de la sopa primitiva al mundo del RNA, pero si me fijo en el papel central del RNA en la síntesis de proteínas, es claro que la síntesis de proteínas apareció en el mundo del RNA. Es claro que nos podemos dejar a un lado la numerología pitagórica de los físicos que hacían truco y medio con los tripletes y los codones, cuando en realidad lo único que estamos viendo es una interacción directa de aminoácidos con RNA. Sabemos que el DNA vino mucho más tarde en la evolución, pero una vez que tenemos células de RNA, DNA y proteínas, tenemos esa explosión extraordinaria en la diversidad de la biosfera. No hemos resuelto la cuestión del origen de la vida, ciertamente, no sabemos cómo surgió, pero estarán de acuerdo conmigo que ahora podemos hacer una pregunta mucho más específica sobre cuáles son las cuestiones centrales en este camino de compuestos orgánicos a los seres vivos contemporáneos.
y estarán de acuerdo conmigo también en que en la ciencia es tan importante tener respuestas como saber plantearse las preguntas adecuadas. Muchas gracias. Estarán de acuerdo conmigo que con Toño siempre se divierte uno. No, muchísimas gracias, Toño. Wendy me acaba de avisar que a las 11:55 vamos a tener que pasar a la comida, entre otras razones porque a esa hora va a llegar nuestro chancellor, nuestro rector, y también nuestro provost, el secretario universitario de este campus. Entonces no podemos dejarlos que coman solos y en 5 minutos nos tenemos que ir. Tenemos ahora nada más, desafortunadamente, 5 minutos si quieren alguna pregunta, alguna intervención. Vamos a tener muchísimo espacio en la comida para compartir cosas en la mesa y a la tarde va a haber mucho tiempo de discusión. Entonces tengo a Luis, voy a ir de adelante para atrás y vamos a ver. A las 6:55 corto, como sea. ¿O eran los revisores del artículo y dijeron que lo iban a hacer? ¿O algo? Los de Ohio fue lo siguiente, que es algo que todos, el riesgo que todos corremos. Urey fue invitado a dar una charla en Ohio y como se sentía muy orgulloso de lo que estaba haciendo, Stanley Miller lo contó y entonces el otro tipo rápidamente decidió repetir el experimento. Hoy en día tenemos el mismo problema. Mucha gente no quiere ya mandar un póster o un abstract ni nada, no vaya a ser que te coman el mandado, ¿no? Nunca volvieron a publicar nada. Stanley Miller sí lo citó en su tesis de doctorado, pero ellos ya se dedicaron a otra cosa distinta. ¿Alguien preguntó por...? Perdón. ¿Hay alguna idea de qué es lo que generó el rompimiento de la simetría en los compuestos orgánicos? No, allí hay más bien especulaciones, pero hay que recordar que vivimos en un universo que no es simétrico. Por ejemplo, hay fuerzas físicas de energías básicas que no son simétricas y hay muchos para ir a un nivel muy general o a un nivel más particular. Por ejemplo, las arcillas pueden promover la síntesis en una dirección preferentemente sobre otra. Entonces hay en realidad una enorme cantidad de agentes físicos y químicos que pueden promover la simetría. No hay hasta la fecha ninguna explicación legítima. No hay hasta la fecha ninguna explicación legítima que todos aceptemos al respecto. Lo más interesante viene del grupo de Sandra Pizzarello y Art Weber, que demostraron que agregando azúcares a una solución donde se están formando aminoácidos, se forman aminoácidos L. Y agregando azúcares L a una solución de aminoácidos, se forman preferentemente aminoácidos D. Entonces no son problemas desligados. Tienen que ver con reacciones de Schiff y eso, conocemos el mecanismo. Excelente plática, muy motivadora. Muchas gracias. Yo tengo un comentario y una pregunta. Digamos, cuando hay demasiado aerosol, que son partículas suspendidas en un gas, las partículas son multicargadas. Entonces, probablemente esa es la razón, digamos, cuando hay agua, el origen de los rayos, digamos, ¿no? En términos, cuando menciona usted por qué se formarían, digamos, los rayos cuando hay una erupción volcánica, probablemente sea por ahí la explicación. Y el otro punto es muy interesante, digamos, siguiendo toda la lógica que usted mostró, ¿usted piensa que hay vida en otros planetas? Hay muchos planetas en la galaxia, no muchos son con las características equivalentes a las del nuestro, de masa, distancia a la estrella, etcétera. Es muy fácil formar los compuestos orgánicos en el universo. Vemos una enorme cantidad de moléculas orgánicas en meteoritos, cometas, etcétera, pero la vida extraterrestre es como la democracia. Todos hablan de ella, nadie la ha visto. Voy a cerrar con un comentario que tiene que ver con lo que mencionas, que no resisto la tentación de hacerlo, se lo debo a un comentario que hizo Martin Gardner, el gran popularizador de la matemática, en Alicia a través del espejo, de Lewis Carroll. Cuando Alicia cruza el espejo, encuentra un vaso de leche y lo toma y le sabe amargo. Y Martin Gardner dice, con mucha razón, que Lewis Carroll tuvo una intuición, porque efectivamente la lactosa en la forma D sabe amarga, no sabe bien.
Y mucho antes de que esto se supiera químicamente, Lewis Carroll argumenta que el estereoisómero de la leche no sabe bien. Es una anécdota muy interesante. Como buen mexicano, la leche no solo no me sabe bien, sino que me provoca diarrea. Es el problema de la digestión de la galactosa que tenemos los mexicanos, la mayoría. Le voy a pedir que sigan, por favor, a... Verónica, te doy la palabra para que nos indiques lo que sigue. Muchísimas gracias. Hola a todos, me da mucho gusto saludarlos y poder finalmente conocerlos. Ahora les voy a pasar, vamos a pasar a la otra sala para la hora de la comida. Está aquí subiendo los escalones, cruzando el césped y bajando de nuevo. Ahí va a estar Julie y Robert, que nos van a guiar a todos hasta el otro cuarto. En sus etiquetas de nombre verán un número en la esquina. Allí ese número corresponde a la mesa donde se sentarán a la... Gracias.